Gracia, Estudio Galería. Estamos Liliana Mejía y una servidora Analista. Vamos a hablar acerca de lo que significa la memoria en nuestros procesos creativos. Y pues esto va a ser una charla, nada más una plática acerca de cómo es que decidí en algún momento dedicarme a pintar, o por qué me gusta, o por qué lo hago, ¿no? Porque sí, sobre todo, ¿no? Bueno, yo hablando específicamente de la memoria, de lo que significa en este conversatorio, yo traje algunas muestras de lo que había en mi casa cuando yo era niña. Básicamente esa fue la idea con la que quise empezar este conversatorio. En mi casa mi mamá tenía algunas pinturas colgadas en las paredes. Ella solía de vez en cuando hacer algunas cosas que tenían que ver con creatividad, como desde coserse su propio vestido, tenía su propia máquina de escribir, de coser, perdón. Incluso a veces realizaba alguna que otra manualidad. A mi papá le gustaba mucho leer, era lo que más hacía, y también le gustaba mucho la fotografía. Le gustaba, nosotros normalmente mi papá las fotos, en vez de sacarlas en formato normal de papel, solía sacarlas en diapositivas. Y teníamos un proyecto, entonces era de que cuando nos reuníamos la familia o había algún evento, que si era Navidad, pues cuando se hacía otro evento, mi papá sacaba su proyecto y ponía en las diapositivas. Entonces eso era muy divertido. Yo pienso que todas, al menos opino desde mi punto de vista como artista, que las personas que nos gusta expresarnos de esta manera, y yo creo que todos, ¿no? Todos los seres humanos se expresan de diferentes maneras, pero tú vas guardando todas esas memorias dentro de ti, se quedan como clavadas en tu ser, en lo que eres, y toda la vida vas jugando con ellas a través del tiempo. O sea, el tiempo va pasando, pero tú tienes como un cajón lleno de todo eso que guardaste de tu niñez, y de ahí vas como, ¿sabes? Como sacando trapos, como luego dicen, sacando objetos viejos de allí, de esas cosas que realmente no te puedes deshacer. Y de allí hay cosas muy positivas, desde cosas muy positivas hasta cosas muy negativas. Y uno decide qué hacer con eso en el paso del tiempo. O sea, en el paso del tiempo decides, no sé, escribirlo, pintarlo, no sé, todas las artes que hay. Y por eso es importante el arte precisamente, ¿no? Porque de ahí es lo que te permite expresar lo que eres, ¿no? Entonces, esa básicamente es mi apuesta de ahorita, de esta conversación. Y pues yo traje allí en el son cosas de Liliana y mías, pero las que están como del medio hacia allá son esos cuadros que están ahí son los cuadros que estaban en mi casa. El cuadro de abajo es el que estaba en la sala principal de mi casa. Mi mamá me lo regaló y yo siempre estuve obsesionada con ese cuadro. O sea, ese cuadro era como algo que lo tenía muy en mi memoria. El otro también, el que está allá también de la chica con una flor, también solía yo de niña a veces sentarme y quedar mirándome buen rato, no sé, viviendo los cuadros. También me hacían salirme de mi realidad, soñar de alguna manera. Y por ejemplo el cuadro también, ese cuadro que está ahí, que es una tableta con una copia de un cuadro de Van Gogh, también me acuerdo que me causaba mucha, como decir yo, ay, no sé qué raro, una banca con los árboles medio secos, decía yo. O sea, como que en aquel entonces yo no sabía ni quién era Van Gogh, o sea, ni siquiera sabía que ese
televisión, pero había una tele blanco y negro como esta vaya en mi casa, a la que todo el mundo se peleaba y para nosotros éramos 5 hijos, entonces pues no, y estaba en el cuarto de mis papás, entonces no daba para mucho, en mi casa había muchos libros. El primer libro que mi papá me dio para que leyera fue como a los 8 años, y fue un libro que se llamaba Corazón, Tu Corazón, se llama el libro, y es de un libro desgarrador de un niño que vive como en la calle, que ya ni siquiera me acuerdo, yo porque lloraba, bueno, a lágrimas, y haber leído ese libro, pero también eso fue muy interesante para mí. Y ese libro que estoy arriba también, ese libro era de mi papá, que es de Edgar Allan Poe, y es uno de mis libros favoritos también, tiene como, no sé, como 50 años más o menos, una cosa así. Y los libros de abajo tienen como 75 años, esos libros están firmados por el abuelo de mi papá, que yo creo que es mi tatarabuelo, si no me equivoco, se lo está dedicado a mi papá, o sea, su abuelo le dedicó esos libros a él. O sea, en el libro hay una portada que está escrita así súper linda, así con tinta china como de antes, así, y está dedicado a mi papá. Entonces, ese libro para mí, ahí vienen todos los cuentos que hay de la literatura, están puestos todavía como de teatro, ¿sabes? O sea, que Caperucita dijo esto, Lobo dijo esto, están escritos todavía como de teatro, y hay muchas cosas ahí en el libro que puedes hacer, incluso esta, ¿cómo se llama? La de japonesa, hay para hacer unos origamis padrísimos. Entonces yo me entretenía mucho con esos libros, eran para leer lo que yo leía, y si leía un origami lo hacía, y seguía leyendo los libros. Entonces para mí era algo que me hacía salirme de mi realidad. Entonces, y ahora a mí me gusta mucho pintar niñas, es mi obsesión, pintar niños y flores es mi obsesión. Los 3 cuentos que están ahí chiquitos son los 3 que he pintado, que acabo de pintar. Pero si la gente que ya me conoce, o sea, sabe que siempre que pinto más o menos lo mismo, o sea, que es mi tema, pues que es mi tema, que casi siempre pinto lo mismo, o parecido, tiene algo que ver. Y si ves las cosas que están allí, te das cuenta que de dónde viene, o sea, que realmente es algo que yo lo vi hasta que yo empecé a pintar, hasta que yo empecé a sacar eso que yo traía, empecé a darme cuenta, o sea, que casaba perfectamente unas cosas o sea, lo que estaba allí con lo que yo hacía. O sea, era como de que, o sea, lo hacía y hacía así. Inconscientemente, o sea, salía esa información toda en lo que hago de trabajo mi diario. Muchas gracias. Ahora no sé qué decir. Con todo lo que me de la memoria de mi padre. Mi nombre es Ileana Mejía. Qué bueno que hay gente con intimidad menos. Pero a través, ¿qué es la memoria? ¿Cómo llegamos al momento de la memoria? Pues llegó a la isla todos los objetos de mi abuela. En mi casa no. Mi casa con mi familia, en mi casa no había ni cuadros. Mi mamá es una persona que no tiene apego a nada, no le interesan estas cosas. Por eso yo siempre he tenido una relación muy estrecha con mi abuela. Entonces de ahí viene mi obsesión con la memoria, el hecho de que ella tuviera pues un baúl donde tenía sus tesoros, sus secretos, de donde salieron muchas de esas cosas. Desde niña la curiosidad me mataba y quería saber qué es lo que había ahí. Confieso que muchas veces fui y esculté a ver qué había, obviamente, y me torcía mi abuela de que, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué buscas? ¿Qué se te perdió? Y pues nomás era correr al patio para que no te alcanzara, porque la chancla voladora, ya sabes. Entonces, pues sí, básicamente mi trabajo, todo mi quehacer creativo tiene que ver con la memoria, con mi abuela, con mi familia, conmigo, porque soy bien egocéntrica. No sé hablar de otra cosa que no sea a través de mí y de cómo
concibo el mundo. Empecé a concebir y entender el mundo a través del juego, del arte, de la curiosidad. No he encontrado otra manera. Entonces sí, estas partes de estar en la casa de la abuela, yo viví ahí hasta los 5 años, más o menos, y toda una infancia muy padre. Todas esas remembranzas son las que ahorita me hacen volver a querer hablar de eso, porque siento que todos tenemos esas memorias. A veces no es con la abuela, a veces con la tía, a veces es con la mamá, pero en mi caso, sí, nosotros somos una familia que en terapia se dice que abueleamos. Entonces eso pasa con, o sea, yo era muy apegada a mi abuela, muy apegada a mi abuela. No me canso de hablar de ella si los mayores escuchan, pero creo que toda esa parte de la creatividad viene de parte de ella. O sea, mi abuela en el rancho era la estrellita de la escuela hasta segundo de primaria, todavía en Bamón. Salían todos los bailables, cantaba, era, ¿cómo se llaman esas? Los que montan caballos en los tres únicos. ¿Charras? Las charras, que no son charras, esas se llaman. Ay, eso me fue el nombre. Sí, pues tienen otro nombre, escaramuzas. Sí, escaramuzas. Esas. Entonces otra razón por la que me obsesiona la memoria es porque tengo miedo de perderla. Debido a los antecedentes familiares, mi abuela tuvo demencia senil, yo soy bien despistada, pues ya me conocen muchos de aquí, se me olvida todo, entonces sí siento que a veces recolectando y teniendo todas estas cosas me voy a volver a acordar, ¿sabes? Como que creo que aunque estuviera demencia senil, no sé si te conocí, todavía no. Entonces sería como, creo que sería todo eso que lo puedo abrir, inmediatamente me recordaría a mi vida, a mi familia, a todo lo que hemos vivido. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Yo siempre regreso a lo mismo. Incluso el primer proyecto que hice sobre mi abuela se llama Primer Ensayo sobre Julia, y es sobre esos objetos que alcancé a tomar las fotografías antes de que ella falleciera y que yo fui. Ella estuvo en un hospital recluido, o sea, estuvo en un hospital internada, donde la cuidaban porque pues sus hijas y sus hijos no quisieron cuidarla, sí, lo tenía que decir. Ni yo tampoco, la no podía. Pero estuvo ahí y ahí yo la vi desvanecerse, ¿sabes? Desvanecerse entre los recuerdos, entre las conversaciones de que platicaba de personas que no conocemos, personas del rancho, o sea, de su rancho donde vivía, y platicaba de, ay, es que llegó fulanita, y llegó menganita, y nosotros, ¿quién? O sea, y llegó a confundir a mi mamá con hermanas, y así. Creo que eran las únicas dos personas que no confundió fue a mí, porque sí, obviamente era la consentida. A mí y a un tío, que es el tío más chico, ¿no? El de solita negra. el consentido. El consentido, obvio, sí, el consentido y la consentida. Entonces, por eso también construí otro proyecto de María Valverde, que por cierto está a punto de volver, y que ahí luego les paso la convocatoria para que participen ustedes también, comercial. Y pues todo eso el proyecto de María Valverde nació donde nos conocimos algunos de nosotros, que fue un taller de feminismo en el arte, y este personaje nace como una necesidad y una contrarrespuesta a Jesús Valverde. En ese entonces, hace 10 años, todavía no estaba ya harta de la narcocultura, yo no me conecto con Jesús Valverde para nada más que lo que tenga que ver con que es de aquí, lo antropológico y todo lo demás, pero ya lo emocional y lo catártico y el leído, y eso no, yo la verdad nunca me ha gustado. Entonces este personaje nació como una contrarrespuesta a ese, y nació de la pregunta de que, ¿y si Valverde fuera mujer? ¿Quién sería? Pues ¿qué haría? Y pues volvió a salir mi abuela, este personaje cuando se construyó, lo construí, y que lo construí en colectivo con otras mujeres en este taller. Pues sí, este personaje resulta que viene de Bamoa, y resulta que en vez de robarle a los ricos para dar a los pobres, pues era una mujer que ayudaba a las demás mujeres con sus hijos. O sea, se convirtió en ese personaje que está inspirado en mi abuela también, ¿no? Mi abuela fue una persona también que cuando se vino del rancho se trajo a todas las personas que querían estudiar, hombres, niños, mujeres, todos venían y
cuando veo de algo que quiero hacer, es leer mucho sobre el tema, investigar, irte al archivo, ver más proyectos que otras cosas están haciendo, no para copiarlo, sino a lo mejor para no hacer lo que otra gente está haciendo y que no te interesa. Pero esa es la única, no sé, esta semana estaba en un taller y me dio mucha peniza, por así decirlo, que estaba hablando un amigo y estaba diciendo su proceso creativo y dijo, es que mi proceso creativo es estructurado, a mí me gusta empezar y terminar, y yo estaba así, todo lo contrario, o sea, yo tengo miles de proyectos empezados ahí en cajas que ahorita ya están tomando forma, o sea, ya los estoy haciendo después de 10 años. Bueno, son largos, mis procesos creativos son largos, muy largos, necesito sentarme, aterrizar, ver, también soy muy exigente conmigo mismo, sobre todo, soy muy picky, batallo mucho para que las cosas que hago me gusten, entonces ahí yo a veces me reprimo sola y no lo voy a mostrar eso porque no está padre, ¿no? Porque no sé qué. Y ahorita creo que estoy en otro momento donde ya sí quiero mostrar, ya sí quiero que aportar porque me siento bien. Hay momentos en los que no, los momentos de oscuridad sí yo no quiero saber de nadie, ¿no? Y pues sí, el caos es el camino, no hay camino para el caos es el camino. O sea, yo antes llegué a esa reflexión y dije, no, es que yo antes me azotaba, o sea, que es que yo no puedo, es que no lo hago, es que no sé qué, yo es que así soy. No puedo ser de otra manera, tengo muchos años siendo así, ya no, creo que es aceptar que el caos es parte de mí y que ese caos me ayuda a crear y ese caos me ayuda a ser la persona, eso ya conectarme también con mis amigos. Y pues no sé, ¿qué más? Creo que en eso nos conectamos mucho, Ana y yo siempre, Ana, Elsa, yo y muchos que siempre hemos platicado y que hemos compartido, porque también eso se trata de compartir, pues no nomás de hacer cosas para la expo, para acá, ya, sino de hablar entre nosotras, sanar cosas, hablar de nuestra niñez, de la niña herida que salió mucho en este taller y que lo fuimos manejando, de todas las cosas que todos tenemos una niña herida que estuvo ahí, que le faltaron cosas o que le sobraron o lo que quieras, pero el verlo y el conectarte con personas que dices, si lo comparto contigo, tú tienes una vivencia muy parecida a la mía, pues no soy yo sola, ya te sientes un poco acompañada y eso también es una de las virtudes de compartir todo esto, ¿no? Y no sé, creo que sería eso sobre todo. Gracias. Gracias. Se me hace muy chido todo esto que han compartido con nosotras y con nosotros, y a mí me gustaría saber también en qué
soy buena en el dibujo, sin embargo trato de crear esquemas, de buscar referencias, con todas esas referencias ya creo un cuadro y a partir de eso ya entonces dibujo y entonces pinto. Ese es como más o menos mi proceso de creación. Y a veces igual tomo cosas, ahorita por ejemplo, incluso hasta a veces cosas que se me ocurren a mí, hasta incluso le digo a la IA ahora y le digo, lo quiero así, ya está, con esto, con lo otro, por acá, todos los elementos, y le digo más o menos como de qué época de la pintura lo quiero, y se lo pido y me lo hace y después yo lo pinto. O sea, es una herramienta, por ejemplo, nueva, que también me permite, como también como diseñadora, como que sabes, como que me ayuda en ese sentido también esa parte, y entonces también es bueno. Pero sí, yo creo que desde niña, o sea, traía esa cosita y ya cuando pude lograrlo fue cuando ya estaba pues más adulta y luego lo conocí. A ella la conocí en el diseño gráfico. Ella y yo éramos compañeras nos conocimos hace muchísimos años en la agencia de publicidad. Fíjate cómo la conocí con el tiempo. Ayer, sí. Y ya después nos volvimos a ver con la exposición de feminismo, y ya de ahí ya no nos vamos a separar, o sea, ya hemos hecho muchos proyectos juntas, somos amigas y seguimos pues, caminando ahí en esto, ¿no? Entonces, yo prácticamente soy nueva, tengo muy poco tiempo como artista sacando mis proyectos, lo que hago, y pues también a eso la conocí en la universidad, entonces pues bueno, ese ha sido mi caminito hasta ahorita. Yo la verdad la memoria siempre fue parte de mí, no sé si me van a hacer para ella la pregunta, pero voy a responderla. La memoria siempre fue parte de mí, o sea, soy acumuladora, tengo diarios que escribía de niña, tengo un cuarto y una casa de mi madre llena de cosas, de objetos, de recuerdos. Nada le ha tocado ayudarme a llevarlos de un lado para otro. Entonces yo creo que en algún momento que todo eso me tiene que servir para algo. O sea, si está ahí no me puedo deshacer de eso, me tiene que servir para algo. Y el hecho, por ejemplo, el cómo retomé todo el tema de la memoria con el baúl fue pues una mala experiencia. O sea, de los temas familiares que siempre salen, ya sabes que pues una tía muy determinada fue y limpió el baúl y tiró todas las cosas y lo que estaba ahí, o sea, muchas de las fotos que yo tengo de ahí ya no son cosas que ya no existen porque las tiraron o las regalaron. Entonces, con más razón conservo esa memoria, con más razón quiero hablar de eso, porque no nada más habla de mi abuela, de mí, sino de todas las familias y de todas las constelaciones que hacen que me conecten. Entonces, para mí la memoria es muy importante, la memoria del pasado, que es la que siempre trato de retomar, pero también la memoria del presente. O sea, la memoria del presente es también, en algún momento estuve muy involucrada en el movimiento feminista, tengo miles de fotografías de feministas, o sea, las marchas aquí, cuando necesiten díganme. Entonces, la memoria es, yo no sé si en algún momento, a lo mejor si uno vaya a querer hablar de otra cosa, pero en este momento solo me interesa esta parte de la memoria y mi entorno. O sea, el entorno también es algo, todavía no sé cómo trabajarlo, pero también quiero hablar de lo que pasa aquí, de cómo vivimos, de la violencia extrema y este culiacanazo infinito que no termina. Esas algunas cosas las he trabajado escribiéndolo. O sea, la escritura me ha servido un poquito ahí porque ustedes saben que músico, poeta y loco nos queda mucho poco. Y pues, no sé, a mí me parece que es invaluable y que es necesaria. Porque, imagínate, ahorita esas cosas ya no van a existir. O sea, yo no creo, bueno, yo sí, pero mi mamá, por ejemplo, ya no es una abuela que tenga esos recuerdos, que tenga esos objetos, que mi mamá tira todo, o sea, ya no le tiene apego a nada. Y está bien, así es ella, o sea, pero yo sí, yo no tengo, yo al contrario, tengo apego a todo, guardo todo, si me hace una servilleta la guardo. Y cuando la abro, aquella vez que me dio la servilleta, pues no, así soy.
Entonces, lo voy a tirar. Y yo, no, sí, yo lo voy a guardar. Yo le encuentro como un sentido a eso, o sea, pero yo creo que en realidad ese sentido de la memoria, ese sentido de que eso te recuerda algo y por eso no lo quieres tirar. Yo sé que hay gente que dice, ay, no, es que para qué si lo tienes aquí no lo necesitas, tíralo. O sea, pero yo digo, en algún momento lo voy a tirar y se me va a olvidar, o sea, ese hueco va a quedar vacío y ese objeto no va a estar y lo voy a olvidar porque la memoria, porque es que la mente, o sea, la mente, yo creo que sí necesita también a veces de cosas tangibles, de cosas que están reales para poder recordar, si no se te van a olvidar con el tiempo, con la edad, o sea, se te olvida. Entonces sí tengo esa también obsesión por guardar las cosas que para mí han sido importantes. Yo quiero saber cómo lograron vencer también como esta parte pues del síndrome de la impostora, que siento que además a las mujeres No lo he vencido yo, ¿eh? pero estoy mirando Perdón. pero también lo pienso en que pues por ejemplo justo ahorita que sacabas del tema de paz, ¿no? Que es de donde ya como que conectamos más, o sea, ya muchos años, pero yo siempre creo que es bien importante, y se lo digo a mujeres de todas las edades, por cada vez que nosotras dudemos de cualquier cosa que hagamos, hay 10 vatos con la seguridad del mundo de que lo que están haciendo es la obra que está esperando el mundo, ¿eh? O sea, Confirmo. con cada foto que digas, ay, no sé si es suficiente buena, con cada pintura que digas, ay, me salió medio chueco el ojo, no sé si lo voy a compartir, o sea, como que cada vez que dudemos siquiera por un segundo lo que estamos creando, 10 vatos con la seguridad de esto va a resolver el universo. Entonces, también creo que es importante que sigan produciendo, sigan creando, se sigan equivocando, si así lo quieren pensar, y por eso digo de cómo le hacen también para vencer esa vocita, al menos bueno, si quieren no vencerla, pero ponerle en pausa y decir, chiquete de aquí, lo va a sacar de todas maneras, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen? Yo creo que lo hacemos igual como ustedes acaban de hacer un libro en el que ustedes todas trabajaron en él. De la misma manera lo hacemos nosotros como artistas. O sea, por ejemplo, Charey, que no está aquí, Elsa y yo tenemos un colectivo de mujeres muralistas. Nos juntamos, nos apapachamos entre nosotras, nos echamos porras entre nosotras, nos decimos que lo que estamos haciendo está correcto, está bien hecho. Y yo pienso que, y también incluso nos hemos juntado las que escriben con las artistas y todas. Yo creo que eso, hacer comunidad entre nosotras nos ayuda para echar para adelante, igual con las mujeres creadas de Sinaloa, o sea, es lo mismo, o sea, entre todas pienso yo que a mí eso me ha ayudado muchísimo, o sea, estar entre mujeres, y de verdad entre mujeres que sí nos apoyamos y que sí nos reconocemos como artistas entre todas. Yo pienso que eso es lo que más me ha ayudado a mí a poder seguir haciendo mi trabajo. No le dicen el mero clavo, pero sí, a mí me cuesta mucho trabajo levantarme todos los días y decirme, Liliana, eres artista, esto es lo que tienes que hacer, eres fotógrafa y esta es tu misión en la vida. Y luego es como comer, ¿no? Pero eso es lo que soy, pero sí reconozco esto de ejemplo, yo estudié fotografía hace toda la vida, no, pero porque estudié en la Ciudad de México hace más de 10 años. Me tomó 10 años el decir un día con amigos, hombres, fotógrafos, que todos ellos pues, son muy buenos, no tengo muy buenos amigos fotógrafos, pero tengo otros que no. Entonces, una vez en una reunión ahí de fotógrafos comunitarios donde había de todo, yo estaba, amigos que tienen muy buen trabajo y alguien que hizo un curso y a ese que era el mejor fotógrafo del mundo. Yo dije, ay, pues qué padre, qué buena seguridad, ¿no? O sea, muestra su trabajo y uno que ya estudió, que ya tiene trayectoria, que ya sabe, le dices, falta contenido, falta luz, falta todo. O sea, como este hombre que acaba de tomar un curso que ni siquiera sabe, no sabe ver, ¿sabes? No sabe ver la luz, que de eso se trata la fotografía. Dice que ya es fotógrafo y yo que tengo 25 años estudiando desde la prepa y no sé qué, todavía no me puedo decir fotógrafo. Diseñadora gráfica, estudié fotografía y ese día una
ya entendí eso, o sea, ¿por qué alguien, que generalmente son los malos, no es cosa de género, pero sí, el que tienen esa friega, ya, ¿por qué? Obviamente, sabemos la respuesta, es estructural, es el patriarcado, es todo lo que nos dicen, es todo lo que ha pasado, y que los hombres no tienen muchas de esas cargas que nosotros venimos cargando desde niñas o desde la panza o de quién sabe dónde, pero ya las venimos cargando, ¿no? Y síndrome de la impostora, yo sí lo sufro mucho, y a veces eso me hace que me atore, que diga, no, ya no voy a hacer esto, ya mejor me voy a meter a trabajar a la COPE, por ejemplo, que fue el peor error de mi vida. Sorry por el comercial, pero es un lugar que no es para todos. Pues, o sea, mi hija trabaja y le va muy bien, está muy bien, porque ella es de otra manera, ella es estructurada, y yo soy caótica, y no puedes trabajar en COPE siendo caótico, porque te va mal, te da burnout y todas esas cosas, ¿no? Y pues sí, el síndrome del impostor está bien gacho, la neta. No el síndrome del impostor, tengo esa duda, porque siempre he escuchado síndrome del impostor nomás. ¿No? Ok. No se me diga la psicóloga que
foto o video, pero yo siento que se conecta un poquito bastante con el tema de preservar la memoria y de recordar como que esos momentos, ¿no? Porque todos los momentos son importantes. Entonces, para finalizar, las felicito, muchas gracias por compartir parte de ustedes y de su historia. De hecho, obviamente, ahorita que hablaban de que la memoria, quieran o no, sale a reducir dentro de su proceso creativo y como resultado final de sus trabajos. Y yo pienso que eso está chido porque está padre, porque al final de cuentas, pues es una forma de sobrellevar a veces cosas que no son tan fáciles de llevar. Entonces, pues más que nada, una felicitación y muchas gracias por compartir todo lo que tienen para dar. Seguramente es un poquito de mucho que hay, entonces muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. ¿Algo que quieran decir para cerrar? Fotos y videos, conserva todo. En una palabra, ¿cómo se describirían? Y otra cosa, ahorita casi decía, esa es mi maestra. Cuando estabas hablando de la luz. La luz, de eso se trata. La fotografía es ¿Cómo nos describiríamos? Sí. Yo voy a decir la palabra niña. Ya. Todo tiene que ver en torno a la niña que fui y a la niña que sigo siendo y a la memoria y a la, ¿cómo se llama? Y a lograr que esa niña siga siendo feliz. Ay. Liliana, ¿cómo te describirías? en una palabra. Las que quieras. Caótica. Perdón, pero traigo eso de caótica. Soy muy caótica. Soy ser humano, ser humana, soy mujer, no quiero ser mujer y caótica. Ese es en todos los aspectos de mi vida. Gracias.